Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Comparto la palabra de Dios en este momento. Adelante con la música de fondo. Dice así la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7. Un pasaje muy importante. Dice así: entonces dijo Eliseo, profeta de Dios, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá, o sea, costará el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas, que la palabra seah es medida, en otras palabras serían 2 medidas de cebada, también un siclo, que era el dinero que se manejaba en ese entonces con respecto a esta palabra. Que valdrá 2 seas de cebada, un siclo, a las puertas de Samaria. Versículo 2, estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciese ahora ventana en los cielos, ¿sería esto así? En otras palabras, ¿sería esto posible? Si Jehová hiciese ahora ventana en los cielos. Y le dijo, habla nuevamente el profeta: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Preciosa palabra. Pero para completar, voy a leer los versículos también 16 al 20. Del mismo capítulo 7 de Segunda de Reyes. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas, o sea, 2 medidas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Entonces, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y un seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora, a las puertas de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventana en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo: he aquí tú lo verás con tus propios ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amén. Hoy el título de mi mensaje se llama: Dios puede cambiar la situación en 24 horas. Dios puede cambiar la situación en 24 horas. Y esto es lo que este pasaje nos hace referencia. Por cierto, el capítulo anterior, el capítulo 6 y el versículo 24, dice que había una situación muy difícil en la capital del norte de Israel, con 10 tribus a la cabeza, cuya capital era Samaria. Y estaban en una situación crítica porque estaban rodeados por los enemigos sirios, y
el sitio había sido de tal manera, o se prolongó tantos días, que llegó a haber una crisis económica muy, muy grande dentro de la ciudad de Samaria. A tal medida que hay relatos o versículos donde hasta hicieron canibalismo, se llegaron a comer entre ellos. Alguien dijo así: Rey, sálvame. El rey andaba entre medio de la gente y alguien le pidió salvación, o por lo menos un alivio a la situación que estaba pasando. Y el rey le dijo: si no te salva Jehová el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y allí también hubo una conversación en esa situación crítica que estaban. Una mujer llegó a un acuerdo con su vecina de comer hoy nuestro hijo y mañana o pasado comeremos el tuyo. Y así fue que, por eso digo que la situación era tan crítica que hasta hicieron canibalismo. Llegaron a comerse humanos. Y así fue la situación. Mataron el hijo de la vecina que acordaron, lo comieron, lo participaron. Mire el hambre que habría. Mire la situación extrema a la que llegó el sitio de Samaria. A la desesperación de no haber qué comer y comerse entre ellos. Mas cuando llegó el día señalado para comer el hijo de la vecina que habían hecho acuerdo, la mujer, la otra, no quería entregar su hijo. Y así fue un tormento esos días. No podían salir afuera, no podían comercializar con nadie. Los enemigos, los sirios, estaban afuera esperando que ellos se autodestruyeran a sí mismos, murieran de hambre, murieran por la situación misma. Entonces los sirios estaban allí afuera acampados, las puertas de Samaria estaban cerradas, nadie entraba ni salía, y la situación se volvió un caos terrible, una aflicción tremenda, como termino de nombrar, de llegar a comerse entre ellos. Ni hablar, estos versículos dicen cuánto valía, hasta la cabeza de un asno. Llegaron a comer animales que no estaba dentro de la dieta o de la comida que comía cualquier israelita. Se vendía hasta el estiércol de los animales para hacer algún tipo de fuego. Tremenda la situación que nos relata. Y en medio de esa situación hay un hombre de Dios que se llama, y que la Biblia lo describe acá, como que oye la palabra del Señor, tiene la palabra del Señor, es el profeta del Señor del momento, y es nada más y nada menos que Eliseo, hijo de Safat. Años anteriores había servido a Elías, un gran profeta de Dios también, que fue arrebatado en carros de fuego. Pero ahora le toca a él estar en esta situación. No está parte de la situación, sabe lo que está pasando, sabe que se están comiendo entre ellos, sabe que el hambre es terrible. Y sabe que el rey anda entre medio de la gente, conversando, hablando, y que el rey se saca de encima la responsabilidad y dice: si no te salva Dios, ¿cómo quieres que yo te salve? Si no te puedo salvar ni del granero, no te puedo salvar ni de algo para que vos comas. Y allí, en esa desesperación, el rey, pensando que el profeta de Dios era el culpable por la situación, y si leemos y analizamos todos los versículos y escudriñamos, nos damos cuenta que el problema era el pecado, haberse alejado de Dios. Toda esta situación que está sucediendo en el sitio de Samaria es producto y consecuencia de haber dejado al único Dios, proveedor
y sustentador de todas las cosas. Mas el rey, en su desesperación, manda soldados para que atrapen a Eliseo, y Eliseo siente que antes de llegar los soldados, siente porque Dios le hace sentir que vienen soldados enviados por el rey para prenderlo, matarlo, y entonces dice: cierren y traben las puertas. Usted lo puede leer tranquilamente, lea todo lo que es el sitio de Samaria y el capítulo 7, donde he arrancado el primero y segundo versículo, y luego culmine leyendo el versículo 16 al 20, donde también hace alusión a los primeros versículos que he compartido. Eliseo manda a trabar las puertas, se cierran las puertas, los soldados llegan precisamente como Dios le había hecho sentir a su siervo, el profeta. No pueden entrar, pero entra un ayudante del rey y le dice a Eliseo: mire, el rey está enojado con usted. Y Eliseo dice: pero no es mía la culpa, es del rey y del pueblo de Dios de Samaria, que dejaron a Jehová, le dieron la espalda a Dios. Por eso llegaron a tal punto de comerse entre ellos, a tal bajeza de practicar canibalismo, como he mencionado. Y dice: pero parece que en ese momento que están conversando, en ese diálogo, comienza Eliseo a sentir la palabra de Dios que le viene, el rema de Dios, la unción de Dios que comienza a bajar por el profeta. Y dice lo que termino compartiendo los primeros minutos. Dice Eliseo: oí palabra de Jehová, y el Señor Jehová dice: mañana a esta hora se va a vender el pan con normalidad a las puertas de Samaria. Para Dios bastaba solamente 24 horas. En 24 horas cambia toda la situación. Dios tiene poder para cambiar en 24 horas o menos la situación de cualquiera. Encuéntrese de la manera que se encuentre. Esté hundido en lo más bajo. Esté en el caos que diga es imposible. Pero si Dios habla, Dios tiene poder de cambiar, vuelvo a ser reiterativo, cambiar en 24 horas la situación de penuria, de aflicción, del ay, de la pobreza, de lo más bajo a cualquiera que Él le promete. Entonces el profeta habla de parte de Dios. Le dice al ayudante del rey, el cual el rey se apoyaba, al que le dejaron entrar justamente, le dice: mañana a esta hora. Ahora analicemos algo. ¿Qué hora sería? ¿Sería la media mañana? ¿Sería antes del mediodía? No nos olvidemos que los versículos anteriores está diciendo que el rey anda en la ciudad, que la gente le pide salvación, que hay comentarios que se están comiendo entre ellos, que uno dio su hijo para comer y cuando había que comerse el hijo del otro, no, esto no es posible. Y el rey en esa desesperación manda a prender a Eliseo, y Eliseo siente de parte de Dios, traba las puertas y solamente se deja entrar al ayudante en cuyo brazo el rey se apoyaba. Este entra, habla, conversa con el siervo del Señor, y el siervo del Señor en ese momento recibe inspiración, recibe la palabra de Dios. Oh, qué gloria, qué bendición cuando recibimos la palabra de Dios. Y hay que ser profeta del calibre de Eliseo para decir: mañana a esta hora toda la ciudad se va a normalizar. En otras palabras, o en palabras más sencillas o más adecuadas a nuestro entendimiento. Mañana a esta hora se va a vender el pan, se va a vender la harina, se va a vender la cebada, en tanto a las puertas de la ciudad con normalidad.
O sea que un profeta de la postura de Eliseo tenía que hablar de parte de Dios, porque la situación era crítica, pero él no hablaba por sí mismo, hablaba porque Dios le mandaba hablar. Oh, qué bueno esta clase de profeta. No importa el caos, no importa la situación que se encuentre, no importa el momento que se está viviendo, no importa el hambre que hay, no importa que algunos practicaron canibalismo inclusive. No importa, la palabra de Dios viene para el siervo de Dios, el profeta Eliseo, y dice: mañana a esta hora. O sea, Dios va a trabajar durante 24 horas, pero antes que terminen las 24 horas, todo se va a normalizar en Samaria. Se va a vender el pan, se va a vender la harina, se va a vender normalmente a las puertas que estaban cerradas. La situación que estaba era un hambre terrible. Entonces, por eso el versículo 2 aclara del capítulo 7 de este libro de Reyes, dice que cuando escuchó el ayudante del rey, en cuyo brazo el rey se apoyaba, dijo: pero si Dios abre ventanas de los cielos, ¿podría ser esto cierto? ¿Podría ser esto verdad? Como que dudó a tal punto de enfrentar la palabra de Dios, de enfrentar al instrumento de Dios, el profeta, en este caso Eliseo, y decirle: pero fíjate lo que estás diciendo, analizaste lo que dijiste, esto no es cualquier cosa. No es decir, en algún momento esto se va a solucionar, en algún momento puede pasar meses o años, pero él está diciendo y le pone término al tiempo, inclusive, que está hablando de parte de Dios. Mañana a esta hora. Vamos a hacer un pequeño análisis. Supóngase que serían las 10 de la mañana de ese día cuando el siervo del rey entra a hablar con Eliseo. Entonces Eliseo está diciendo: mañana a las 10 de la mañana se va a vender pan normalmente. Todo va a volver a su normalidad. Van a abrir las puertas de Samaria, se va a poner una mesa, se va a poner algún tipo de mantel y se va a vender el pan como si nada estaría pasando. Ese como si nada estaría pasando incluía que los soldados sirios o se tenían que morir o irse. En menos de 24 horas podía haber o suceder una guerra, donde, por cierto, de acuerdo a esta palabra, Israel tenía que ganar, por más que sus soldados estén medios moribundos, flaquitos y raquíticos y con un hambre tremendo, pero no sé cómo Dios va a hacer, pero Dios dijo: en 24 horas todo se normaliza. No puede creer. Dice: la gente se está comiendo afuera, se están comiendo a los niños, hay un hambre terrible, se vende la cabeza de un asno por alto precio, y dice que mañana a esta hora todo va a volver a la normalidad. ¿Cómo puede ser posible esto? Dios tendría que abrir los cielos y poner ventana, y aún así, dijo este hombre: dudo que puede ser cierto la palabra que estás hablando. Y en ese momento le viene a Eliseo otra palabra de parte de Dios para el que estaba dudando, para el que estaba cuestionando la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios no puede ser cuestionada. La palabra de Dios no podemos decir: y bueno, vamos a analizar, vamos a ver. No. La palabra de Dios hay que aceptarla como venga, lo que diga. Y si usted es un profeta que me está escuchando en este momento, hable la palabra de Dios, de parte de Dios. Dios no va a dejar que se caiga un punto o una tilde de cada palabra que Él envió. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios se va a cumplir. No dude de hablar de parte de Dios. Esté seguro que es Dios quien te mandó a decir tal cosa.
Y si siente alguna duda, haga como Gedeón, entre en un acuerdo con Dios, diga: Señor, tú me diste esta palabra, pero yo tengo mis dudas, confírmame esta palabra, y Dios te va a confirmar la palabra, porque Dios no tiene otro motivo para hacernos creer que no sea el propio poder de la palabra de Dios. Mañana a esta hora todo se va a normalizar. Es imposible. Los sirios están afuera, están esperando que abramos las puertas y nos rindamos para entrar y hacer estragos. Es imposible, nos estamos comiendo entre nosotros. Es imposible. Yo estoy con el rey está andando por la ciudad entre medio de la gente y está viendo la situación. Es imposible, pero es imposible para el incrédulo, no para el que cree. Porque Eliseo no está hablando de parte de él mismo, está hablando de parte de Dios. Tú lo verás, pero no vas a disfrutar de esa bendición que va a venir para el pueblo, de esa apertura de las puertas, de esas mesas cargadas con bendiciones, con harina, con cebada, con pan. Vas a verlo con tus ojos, pero no vas a poder comer ni disfrutar por cuanto has sido incrédulo a la palabra de Dios. Cuestionaste a la palabra de Dios. Por eso que hay que tener mucho cuidado en cuanto a cuestionar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es incuestionable. La palabra de Dios permanece para siempre. Por el poder de la palabra el universo gira. Los planetas, todo lo que tiene que ver con el universo, todo tiene en forma sincronizada un movimiento que es imposible decir o hasta pensar: ¿la Tierra cuelga de la nada? No, yo creo que no cuelga de la nada. Es sostenida por la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder y autoridad. Esa palabra que estamos predicando, una parte de ella. Esa palabra que desde Génesis hasta Apocalipsis sigue manteniendo el mismo perfil de cumplimiento exacto. Que no hay forma ni hay sombra de variación en la palabra de Dios. Allí sale el muchacho con mucha duda. Dice, me imagino, en la mente limitada de predicador o de enseñador de la Biblia que tengo, me imagino que habrá ido cuestionando. Este profeta dice que mañana vamos a estar bien. Pero mira, si estamos en un caos, yo no sé, para mí que habló porque estaba emocionado. Habló porque me habrá tenido miedo, porque sabe que yo vengo de parte del rey, que vinimos a aprenderlo. Ese habló para zafar. No, Eliseo habló de parte de Dios. Y le dijo todavía a él: tú verás, pero no vas a disfrutar porque dudaste y cuestionaste la palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando el rey llega, las palabras llegan al rey, Eliseo queda en ese lugar? ¿Qué pasa durante el transcurso de la tarde y de la noche inclusive? La ciudad sigue en el mismo caos, el hambre sigue igual, se están comiendo entre ellos, los sirios siguen afuera esperando que estos se terminen rindiendo y abriendo las puertas, matándose entre ellos. Pero ¿qué pasa cuando entra la luz del sol? Cuando se hace de noche, hay 4 leprosos que están afuera de la ciudad y piensan así, dicen así: si entramos adentro vamos a morir de hambre porque no hay nada para comer. Vayamos a los sirios, si ellos nos dan la vida, viviremos, y si no, de toda manera vamos a morir. Dentro de la ciudad algunos ya están durmiendo, otros no pueden dormir del hambre que tienen, otros están pensando cómo hacer. Pregúntese, ¿qué estaría haciendo Eliseo? Seguramente orando. ¿Qué estaría haciendo el siervo en cuyo brazo el rey se apoyaba? Y seguiría dudando. Viste que no pasó nada, viste, mirá, las horas van pasando, estamos peor, estamos igual. ¿Qué diría el rey? ¿Qué dirían los soldados? Mas hay alguien que se acerca
al campamento de los sirios y son 4 leprosos, personas enfermas que no tienen esperanza ya de vivir, que están desterrados, que dicen para sí mismos: si entramos adentro de la ciudad de Samaria vamos a morir de hambre, vayamos a los sirios, por ahí nos tienen compasión y nos dan algo y podemos vivir unas horas más, un día más. Sin saber que Dios los estaba usando a ellos, ¿para qué? Para demostrar que su palabra tiene poder. ¿Qué hacen? Llegan al campamento de los sirios, 4 leprosos, 8 pasos, y los sirios sienten como que vienen multitudes de soldados enemigos a atacarlos. Se levantan y se escapan por sus vidas y desparraman lo que encuentran y huyen despavoridos. Porque no sienten 4 pasos de 4 leprosos, 8 pasos, digamos. No sienten que son personas enfermas que decidieron decir: bueno, si los sirios nos dan la vida, viviremos. Ellos sienten que un ejército, y hasta se dicen entre ellos mismos: Israel pagó a los ejércitos de algún lado para que los vengan a ayudar. Dios hizo que el sonido de 4 pisadas débiles de hombres enfermos, desterrados, hicieran o se escucharan como si fuera estruendo de un ejército que se acerca. Los sirios huyen despavoridos, se desparraman en la oscuridad y corren para salvar su vida. ¿Qué pasa a continuación? ¿Cómo sigue esta película, le digo yo así? O esta historia tan maravillosa de la fe en la palabra de Dios. Llegan los leprosos y encuentran comida, caballos atados, vestidos, oro, plata, joyas. Hay de todo. Y en la desesperación y en el hambre se abalanzan y comienzan a comer desesperados. Y alguno agarró alguna alforja, alguna bolsa y empezó a guardar elementos de valor. Vestidos, oro, plata, y cargando, y un bolso y otro bolso y otro bolso. Y de repente alguien dice así: estamos haciendo mal. Nosotros somos israelitas. Nuestra gente se está muriendo de hambre adentro de la ciudad. Y Dios no puede castigar por lo que estamos haciendo. Porque Dios nos permitió llegar acá y ver que no hay nadie, que todos huyeron, que todos se fueron, los enemigos sirios, los soldados sirios. Esto haremos. Montaron en unos caballos, cargaron algunas cosas y se acercaron a la puerta de la ciudad. Y cuando ya estaba todavía la madrugada, dieron gritos y voces desde allí, de donde estaban, diciendo: ábranos las puertas. Nosotros somos los leprosos, los olvidados, los desterrados, los que siempre vivimos afuera. Abran las puertas porque los sirios se fueron. Abran las puertas porque queremos mostrarle toda la bendición y toda la providencia y todo lo que tenemos. Y los soldados escuchan, los atalayas escuchan y ya le hacen notificar al rey, y hay una duda, hay una incertidumbre. Algunos dicen: no, los sirios saben que nosotros tenemos hambre, están haciendo una estrategia, se están escondiendo en la oscuridad, saben que nosotros vamos a salir por un pedacito de pan o lo que sea, y allí, al ver las puertas abiertas, van a entrar y nos van a masacrar a todos. Y ellos persistían. Y dice: bueno, si alguno duda, bájese alguno de ustedes y venga y acompáñenos, y van a ver que lo que le decimos es verdad. Y está amaneciendo, y la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Los sirios habían huido despavoridos porque pensaron que Israel contrató soldados y ejércitos contra ellos. Eran los simples pasos de unos leprosos enfermos y muriendo de hambre. Sin embargo, cuando Dios trabaja a favor de su palabra, todo es posible y todo puede cambiar. Iba amaneciendo
Y ya no salieron solo los soldados, sino que salieron otros y dieron testimonio de que verdaderamente estaban las carpas armadas, había animales de carga atados y cargados con provisiones, había vestidos, había joyas, había dinero, todo desparramado y tirado por el piso, pero no había enemigos. Y la gente empezó a escuchar y los soldados comenzaron a regresar y los de las noticias pasaron el informe para otro y para otro y para otro. Y cuando se dieron cuenta, el pueblo salió entero afuera a buscar las provisiones, la comida, a buscar lo que sea posible para ello. Se abrieron las puertas de la ciudad y el pueblo se abalanzó a buscar a todo lo que había. Ahora fíjese cómo termina esta historia. Ese hombre que había dudado y cuestionado la palabra de Dios, el rey lo pone en la puerta de la ciudad de Samaria para organizar al entrar el pueblo adentro de la ciudad. Dice, bueno, vos vas a ser ahora el que le vas a tomar un censo, el que le vas a anotar, el que le vas a ahí hacer, organizar a la gente que entre adentro de la ciudad nuevamente. Pero no fue posible eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía que cumplir su palabra. La palabra de Dios y la sentencia para este que había cuestionado a Dios era que él iba a ver la bendición, iba a ver los vestidos, iba a ver el dinero, iba a ver la comida, iba a ver la abundancia, pero no iba a poder disfrutar por haber cuestionado la palabra de Dios. Entonces el rey lo pone en la puerta, pero el pueblo salió y entró y lo atropelló. Y murió atropellado y pisoteado por el pueblo, que en la desesperación de salir o de entrar, no tuvieron en cuenta esto, de que este hombre había sido puesto para ordenar al pueblo, pero se tenía que cumplir la palabra de Dios. Esta es la historia final de este pasaje. Murió atropellado porque el pueblo lo mató en la entrada. Y esto fue para que la palabra de Dios se cumpliese. Entonces, hoy solamente le puedo decir algo que me viene de parte de Dios. Primero, no dude de las promesas de Dios. No cuestione la palabra de Dios. Y crea que para Dios nada es imposible. Y que a Dios no está sujeto al tiempo. Que si Dios dice en menos de 24 horas todo cambia, todo cambia. Si dice que en menos de 24 horas te sana, te sana. Si dice que en menos de 24 horas tu historia va a ser mudada, cambiada, va a cambiar, va a mudarse conforme a la palabra de Dios. Basta ya de dudar. Basta de estar haciendo análisis, de pensando. Algunos somos como los discípulos que, Señor, dice, pero ¿cómo vamos a darle de comer a tan grande multitud? 200 denarios no alcanzarían. 200 denarios era más o menos 200 días de trabajo, el jornal del trabajo de un trabajador en el día. 200 denarios, a ver, porque hay muchos que hacen eso. Son muy calculistas, o sea, empiezan a calcular, empiezan a sacar números, cuenta, pero no vamos a andar por vista, vamos a andar por fe. Dios quiere que aprendamos a caminar por la fe. Dios quiere que le creamos a Él. Dios quiere que no cuestionemos lo que Él habla. Dios quiere que nosotros aprendamos a decir gracias, Señor, porque tu palabra no volverá para atrás. Tu palabra tiene poder y autoridad. Si tú dices que yo estoy sano, por más que yo sienta dolor en el cuerpo, voy a pronunciar sanidad, restauración, porque tu palabra así lo dice. El sentir mío no puede cuestionar el sentir de Dios, la promesa de Dios, la palabra de Dios. Porque hay gente que no alcanza a disfrutar de la bendición de Dios. Porque cuestiona. Porque dice, como dijo este hombre,
¿Sería posible? Alguno Dios le habla y le dice que le va a dar algo que para usted es imposible. Pero para usted puede ser imposible, para mí puede ser imposible. Para Dios no es imposible. Dios puede hacerlo. Y cuando usted logre ver el cumplimiento de las promesas de Dios, usted se va a gozar, se va a alegrar, va a llorar de felicidad. Se va a reír de tanto gozo al ver la palabra de Dios cumplida en tu vida. Pero si usted duda, usted dice, no, pero Dios dijo que me va a dar una casa, Dios dijo que me va a dar una... Pero mirá, ni que el Banco Nación me dé un préstamo, yo creo que lo mío es imposible. Y bueno, seguramente usted va a ver tan cerca, pero no va a poder disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque así sea que la palabra de Dios se cumpla, usted va a morir un día antes, un momento antes de disfrutar. Porque a Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree. La palabra de Dios se acepta, la palabra de Dios es firme. En ella no hay ni sombra de variación. Créale a Dios ante cualquier pronóstico y ante cualquier diagnóstico y ante cualquier situación. Créale a Dios. Acepte la palabra de Dios. Si Él dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si Él dijo que vas a vivir muchos años y que vas a ver hasta la tercera y cuarta generación tu descendencia bendecida, lo vas a ver, porque este Dios tiene poder para sostener su palabra. Yo le creo, le invito a creerle. Le invito a aceptar las promesas de Dios. Deje la queja avanza y comience a entrar por la ruta o por el camino de la alabanza. Alabe a Dios. Alabe a Dios por lo poco o lo mucho que usted tenga. Alabe a Dios como se sienta. Adore a Dios, dele gracia por sus promesas, que son en el sí y en el amén. Que si no lo vemos y no tenemos la oportunidad de verlo en esta vida, hay una vida eterna todavía que nos espera. Que comparada a la vida eterna con esta vida es un grano de arena, de pequeño en comparación con la arena que hay en el mar. Así que no dude, créale a Dios de todo corazón. Esto es lo que siento decirle a tantos que me están escuchando del otro lado. ¿Hasta dónde va a llegar estas palabras? Hasta donde algunos que me va a pedir el audio, la grabación, el video. No sé si va a ser en este mismo horario o en otro, pero quiero hablarte y decirte, crea a la palabra de Dios. Mañana a esta hora, dijo el profeta Eliseo, todo se va a normalizar. Y 24 horas después, todo se normalizó. Los sirios nunca más volvieron. Las puertas de Samaria permanecieron abiertas. Se pusieron mesas y se pusieron personas que vendían la harina conforme la palabra de Dios, la cebada, y toda la ciudad se normalizó. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene poder para sostener su palabra. No le dude a Dios. No se queje contra Dios. Si usted se queja, usted va a quedar postrado en el desierto de este mundo. Pero si usted le alaba a Dios, le da gloria, le adora, le cree a Dios, ante todo lo que usted ve, usted no anda por vista, usted es un creyente que anda por la fe, usted va a llegar a la tierra prometida. La tierra prometida de la abundancia de Dios te está esperando. No cuestione la palabra de Dios. No diga, pero a mí me parece, pero yo tengo que hacer cuentas, yo tengo que sacar mis cálculos. Para mí que no va a ser tan así. No cuestione, porque usted va a ver, pero no va a disfrutar. Y Dios quiere que usted disfrute. Dios quiere verte feliz. Dios quiere verte que envejezcas en tu casa feliz con tu familia. Dios quiere verte satisfecho por haberle creído a Dios, aun cuando todo era oscuro
y todo era gris. Mas el sol de justicia saldrá y alumbrará. No siempre será de noche, viene la mañana. No siempre será ay, viene el gozo y la alegría. No siempre será escasez y límite para algunas cosas. Viene el momento de disfrutar lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias. He predicado tu palabra una vez más, como tantas otras, y le creo a tu palabra, Señor. Ante todo lo que yo sienta y lo que mis ojos vean, y las circunstancias que me rodeen, la aflicción, la escasez, aún el enemigo que me acecha, ante todo eso le creo a tu palabra. Tu palabra dice que tú vas a hacer algo por nosotros en menos del tiempo que nosotros calculamos. Para ti nada es imposible, Señor. Para ti nada es difícil. El hombre está lleno de cuestionamientos y de cosas que le hace imposible creer, pero tu palabra permanece para siempre. Tu palabra tiene poder, Dios. Gracias por sentir esa palabra en mi corazón, en mi vida. Y la puedo transmitir con esa misma vivencia, ese mismo sentir de parte de tu Espíritu Santo para los que me escuchan. Gracias te doy. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. A ti sea la adoración en espíritu y en verdad. A ti sea todo el honor. Porque tú mereces lo mejor. Porque tú diste lo mejor. Diste lo más precioso, tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias te damos. Te alabamos para siempre. Te glorificamos. Tú eres un Dios que no tiene sombra de variación. Tú no eres un Dios que te cambia, que la circunstancia, que la historia, que los tiempos, que las culturas te han modificado. No. Tú permaneces para siempre. Y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.